Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la circulación mayor y de la circulación menor. Para adentrarnos más acerca de este tema, debemos de conocer que el sistema circulatorio está compuesto por el sistema linfático y el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular pues nos va a otorgar lo que es el corazón, los vasos sanguíneos, que en este caso serían las arterias y en su menor tamaño las arteriolas, las venas, que en su menor tamaño serían las vénulas, y los lechos capilares o capilares sanguíneos. Por lo tanto, también nos va a otorgar la sangre, que la sangre en el sistema circulatorio va a actuar como un vehículo de transporte tan solo de oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y otros minerales. En sí, el sistema circulatorio pues puede compararse como una bomba muscular, que en este caso es el corazón, equipada con válvulas unidireccionales y un sistema de tubería de grandes vasos pequeños y de gran tamaño, que en este caso serían arterias, venas y lechos capilares, por el cual pues va a circular la sangre. El tamaño del corazón es de aproximadamente del puño de una persona y llega a pesar aproximadamente 454 gramos a mi bibliografía, y está ubicado en el mediastino inferior. El corazón pues está revestido de una doble capa de pared llamado pericardio, que si lo describimos de afuera hacia adentro sería el endocardio, posteriormente el miocardio y por último el endocardio. Estas principalmente nos van a ayudar a amortiguar los golpes y a poder fusionar con lo que es el músculo cardíaco y el músculo involuntario, a dar esas contracciones necesarias que necesita el corazón para su irrigación. El corazón, como ya sabemos, posee 4 cámaras o cavidades, 2 superiores, que en este caso serían las aurículas, una aurícula derecha y una aurícula izquierda, y 2 inferiores, que en este caso serían los ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si se fijan en la imagen del corazón, el corazón está dividido por una cruz. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema. La aurícula derecha no va a tener comunicación con la aurícula izquierda y el ventrículo derecho no va a tener comunicación con el ventrículo izquierdo. Esto se da por una línea divisora que se conoce como septo cardíaco o tabique cardíaco, que nos va a impedir esa comunicación entre aurículas y entre ventrículos. Esto principalmente para que no se mezcle lo que es la sangre carbooxigenada que circula en el lado derecho del corazón con la sangre rica en oxígeno que circula en la parte izquierda del corazón. Una vez teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta que entre aurícula y ventrículo sí va a haber una comunicación, y esta se va a dar principalmente a través de lo que son las válvulas, que va a ser un sistema de comunicación entre aurícula y ventrículo, el cual nos va a ayudar a poder traspasar esa sangre de cavidad a cavidad. Una vez teniendo en cuenta esto, hay que conocer que las aurículas siempre van a tener función de recepción, van a ser receptoras de sangre, mientras que los ventrículos siempre van a tener esa función de descarga o expulsión. Y las válvulas pues van a ser esos interconectores entre aurículas y ventrículos. Hay que tener en cuenta que todas las aurículas siempre van a estar conectadas con venas y todos los ventrículos siempre van a estar conectados con arterias. Por ejemplo, la aurícula derecha va a estar conectada con lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, y la aurícula izquierda va a estar conectada con las venas pulmonares. En cambio, el ventrículo derecho va a estar conectado con lo que es la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo va a estar conectado con lo que es la arteria aorta. Una vez teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a conocer acerca de la circulación menor y mayor. Para resumirles un poquito el tema, la circulación menor se da del lado derecho del corazón y la circulación mayor se da del lado izquierdo del corazón. Iniciándoles a hablar acerca de la circulación mayor, también se le conoce como circulación pulmonar. Y si llegan a ver el recorrido, empieza por lo que es la vena cava superior e inferior, que están conectadas, como ya les había comentado, a las aurículas, y en este caso especialmente a la aurícula derecha. Va a llegar toda esa sangre desoxigenada que ya hizo la perfusión de los órganos y ya trae todos esos desechos celulares y toda esa sangre pobre en oxígeno. Por la vena cava superior va a llegar toda la sangre que viene irrigando lo que son
los miembros superiores, la cabeza, el cuello y el tórax. Y la vena cava inferior va a traer toda la sangre que viene irrigando lo que son los miembros inferiores y principalmente el abdomen. Una vez situada la sangre carboxigenada en estas venas, va a llegar a lo que es la aurícula derecha, que si se acuerdan, la aurícula derecha o las aurículas más bien tienen esa función de receptora, de recibir esa sangre. Por lo tanto van a llegar a la primer cavidad, que es la aurícula derecha. Una vez esa sangre ubicada en la aurícula derecha, le va a tocar a la primera válvula, que se le conoce como válvula tricúspide, porque en su forma tiene pliegues divididos en tres. Le va a tocar a esta válvula para poder pasar a la siguiente cavidad, que en este caso sería el ventrículo derecho. Esa válvula se va a abrir y se va a cerrar una vez pasando toda esa irrigación sanguínea al ventrículo derecho. Va a tener un sello hermético para que esa sangre no haya un retorno venoso otra vez a la aurícula derecha, que es lo que queremos que no pase. Por lo tanto, todas esas válvulas tienen que realizar ese sello hermético adecuadamente. Una vez la sangre en el ventrículo derecho, por medio de una contracción, la va a expulsar o la va a descargar para que toque a lo que es la válvula pulmonar, que igualmente la válvula pulmonar se va a abrir y una vez pasando toda esa irrigación sanguínea a la arteria pulmonar o tronco pulmonar, que se le conoce tronco pulmonar por su gruesor, va a cerrar herméticamente lo que es la válvula pulmonar para que no vuelva a haber retorno a lo que es el ventrículo derecho. Una vez cerrada herméticamente esa válvula pulmonar, esa sangre va a pasar por medio de lo que son las arterias pulmonares, una al pulmón derecho y una al pulmón izquierdo. Una vez entendido esto, debemos de conocer que el intercambio gaseoso se va a dar por medio de los pulmones. Se va a dar lo que es la hematosis, que es el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y principalmente lo que es la molécula de oxígeno. Nosotros cuando inhalamos, inflamos esos sacos alveolares de moléculas de oxígeno y cuando exhalamos, exhalamos todos esos desechos celulares. Una vez entendido esto, este proceso de hematosis se hace por difusión alveolo-capilar, que moléculas de mayor concentración pasen a un lado de menor concentración y viceversa. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, las arterias pulmonares que llevan esa sangre desoxigenada o sangre carboxigenada, que es una pregunta que nos hacen muy regular, ¿cuáles son las venas o cuáles son las únicas arterias, que llevan sangre desoxigenada? Para que contesten correctamente serían las arterias pulmonares. Una vez teniendo en cuenta este punto, debemos de conocer que una vez que la sangre pasa por las arterias pulmonares, se vuelven en arteriolas pulmonares, que son vasos más pequeños y posteriormente se convierten en capilares pulmonares, que esos capilares pulmonares son los que rodean en forma de corona a su alrededor, principalmente a los sacos alveolares, que en este caso es el alveolo. Por eso se dice que se hace el intercambio alveolo capilar, porque están conectados alveolo con capilares pulmonares, y ahí es donde se hace ese proceso de difusión, ese proceso de intercambio de gaseoso, donde la sangre le otorga los desechos celulares a lo que es el alveolo y el alveolo le otorga lo que es la molécula de oxígeno a lo que es la sangre para que lo lleve a todo el sistema de órganos. Una vez conocido esto, se hace lo que es ese proceso de difusión y la sangre ya se enriquece de ese oxígeno. Ahora ya es sangre rica en oxígeno y sale por medio de las vénulas pulmonares, que son vasos más pequeños para después convertirse en lo que son las venas pulmonares, que esta es una de las preguntas que también nos hacen muy frecuentemente. ¿Qué venas son las que llevan sangre oxigenada? En este caso son esas venas pulmonares, y aquí es donde termina principalmente lo que es la circulación menor. Ahora pasamos a la circulación mayor, o también conocida como circulación sistémica. Una vez que ya se hizo todo ese proceso de intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, va a llegar esa sangre rica en oxígeno por medio de las venas pulmonares
Aquí es donde va a iniciar lo que es la circulación mayor, o también conocida como circulación sistémica. Una vez teniendo esa sangre rica en oxígeno en esas venas pulmonares, la va a recibir la aurícula izquierda, que si se acuerdan, las funciones de las aurículas es de recepción, de recibir esa sangre que llega a través de las venas. Por lo tanto, la aurícula izquierda va a recibir la sangre recién rica en oxígeno, y ahora esa sangre le va a tocar a la válvula mitral. Esa válvula mitral, por su forma, va a tener dos pliegues, va a tener solamente una división. Le va a tocar y le va a decir que quiere entrar a lo que es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esa válvula se va a abrir. Una vez pasando esa irrigación sanguínea con sangre rica en oxígeno, va a llegar al ventrículo izquierdo y se va a cerrar nuevamente herméticamente para que no haya ese retorno venoso posteriormente a la aurícula izquierda. Una vez esa sangre ubicada en el ventrículo izquierdo, por medio de una contracción va a ser la descarga, que si se acuerdan, una de las funciones de lo que son los ventrículos es esa función de descarga, esa función de expulsión. Entonces va a empujar esa sangre para que abra ahora la válvula aórtica, que por lo tanto esa válvula aórtica se va a abrir para que ese torrente sanguíneo rico en oxígeno pase por medio de lo que es la arteria aorta. Y por lo tanto, una vez pasando esa sangre, esa válvula aorta se va a cerrar herméticamente para que no haya retorno de sangre. Una vez la sangre rica en oxígeno en la arteria aorta, ahí va a realizar lo que es la perfusión a todos los órganos. Se va a dividir en diferentes ramas arteriales para poder perfundir a esos órganos. Por ejemplo, las arterias coronarias nos van a irrigar al corazón, las arterias carótidas pues nos van a irrigar a la cabeza, las arterias hepáticas al hígado, las arterias renales a los riñones, las arterias mesentéricas al sistema digestivo, y en sí va a haber muchísimas ramificaciones en los cuales nos van a perfundir a cada uno de los órganos. Por lo tanto, cada órgano va a estar formado por tejidos. Acuérdense que un conjunto de células forma un tejido, y un tejido o un conjunto de tejidos más bien pues nos va a formar un órgano. Esos tejidos van a estar rodeados en forma de corona por lo que son los capilares sanguíneos. Por eso se dice que el sistema cardiovascular es de válvulas unidireccionales. Por un lado se va a encontrar una arteria irrigando toda esa sangre rica en oxígeno, y por el otro lado se va a encontrar una vena recibiendo todos esos desechos celulares que les está dando esas células que ya perfundieron. Una vez llegando esa sangre oxigenada a lo que es el órgano que van a irrigar principalmente, que puede ser en cualquier órgano, se realiza esta función, va a ir pasando célula por célula para que no se aglomere. Por lo tanto, los tejidos le van a otorgar el desecho celular, y la arteria le va a otorgar principalmente lo que es la molécula de oxígeno. Acuérdense que al igual que en los pulmones, cuando se hace el proceso de hematosis, la arteria se va a convertir en arteriola, y por último en capilar sanguíneo, y la vena que se va a encontrar del otro lado se va a convertir en vénula y posteriormente capilar sanguíneo, y ahí es donde se van a encontrar, es donde se va a hacer el punto de unión de arterias con venas dentro de lo que es la perfusión en un órgano, en esos capilares sanguíneos. Y ahí es donde en esos capilares sanguíneos se va a hacer el intercambio de oxígeno por lo que es dióxido de carbono, donde las arterias van a estar irrigando con moléculas de oxígeno al órgano, y el órgano nos va a estar dando todos sus desechos celulares y van a salir por medio de las venas. Y otra vez se va a realizar lo que es el proceso de irrigación sanguínea del corazón, el proceso de circulación menor y el proceso de circulación menor, que dependiendo al órgano uno puede llegar por vena cava superior, otro puede llegar por vena cava inferior, y se va a hacer otra vez el proceso. Llegan por las venas cavas, posteriormente llegan a lo que es la aurícula derecha, abren lo que es la válvula tricúspide para llegar a lo que es el ventrículo derecho,
Posteriormente le van a tocar nuevamente a lo que es la válvula pulmonar para pasar por medio de lo que es la arteria o el tronco pulmonar para ahí llegar a los pulmones y hacer el proceso de hematosis mediante la difusión alveolo-capilar. Una vez saliendo, salen por las venas pulmonares y entran a lo que es la aurícula izquierda, pasan por medio de lo que es la válvula mitral para después entrar nuevamente a lo que es el ventrículo izquierdo y lo expulsa mediante una contracción a lo que es la válvula aorta para entrar otra vez a lo que es la arteria aorta y así irrigar a todos los órganos. Este proceso dura menos de un segundo, por lo tanto es continuo y siempre lo debemos de llevar en cuenta. Una vez teniendo en cuenta lo que es la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor y sistémica, hay que siempre darle una leída a la fisiología de la hematosis dentro de la difusión alveolo-capilar, porque esta siempre es recurrente en los síndromes de dificultad respiratoria y esto se ve más asociados en niños prematuros o niños recién nacidos. Una vez teniendo en cuenta esto, pues el corazón, para que se pueda realizar esa circulación menor y mayor, pues se da mediante contracciones. Esas contracciones por una parte se las da lo que es el sistema nervioso autónomo y por otra parte se las da pues la conducción eléctrica del propio corazón, el cual ya tiene programada. Esta conducción principalmente lo que hace es mandar señales a lo que es el músculo cardíaco para que realice las contracciones necesarias para la irrigación en las cavidades. Esta conducción eléctrica pues está compuesto de 5 elementos, lo que es el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de Bachmann, lo que es el haz de His y sus ramas izquierda y derecha, y lo que son las ramificaciones de Purkinje. Pero para iniciar esto, este siempre empieza en el nódulo sinusal. Todos los nódulos siempre tienen esa forma como de abultamiento, como ruedita, y todas las as o las haces pues siempre tienen esa forma como de rama. Hay que siempre tenerlo en cuenta. Una vez teniendo en claro esto, todo va a empezar en el nódulo sinusal, o también se le conoce como nódulo senoauricular porque se encuentra en lo que es la aurícula derecha. Justo se encuentra en la parte superoposterior de la aurícula derecha, entrando en lo que es la vena cava superior. Este llega a medir aproximadamente 3.5 centímetros y lo que hace es aquí donde empieza lo que es mandar la primera señal. Esta primera señal la va a pasar por lo que son las haces internodales. Esas haces internodales que vemos, una anterior, una media y una posterior, y las haz de Bachmann que la va a pasar o la va a comunicar a lo que es la aurícula izquierda, que ahí es donde se va a hacer la otra contracción. Pero yéndonos por el camino de lo que es los haces internodales, esta va a dar la primera comunicación mediante los haces internodales y va a llegar a lo que es el nódulo auriculoventricular, que el nódulo auriculoventricular se encuentra por encima de lo que es la válvula tricúspide. Aquí este nódulo, la función que tiene es de dar una pequeña pausa. ¿Para qué? Para que en la aurícula se dé esa contracción adecuada. Llega a ser una pausa aproximadamente de 0.13 a 0.14 segundos para que se realice adecuadamente esa contracción en la aurícula, permitiendo la mejor irrigación. Una vez terminando esa pausa, vuelve a mandar la señal por medio del haz de His, que el haz de His se encuentra por encima de lo que es el tabique cardíaco o el septo cardíaco, que si se acuerdan, esta es la línea divisora entre lo que es la irrigación de sangre carbooxigenada y la irrigación de sangre rica en oxígeno. Por lo tanto, va a mandar esa señal por el haz de His, y este haz de His pues va a tener sus ramificaciones, sus ramas, una a la derecha y una a la izquierda. La derecha pues nos va a irrigar lo que es el ventrículo derecho y el izquierdo pues nos va a irrigar lo que es el ventrículo izquierdo, y por medio de lo que son las ramificaciones o fibras de Purkinje va a permitir esa contracción para que esa contracción haga la descarga a las válvulas que llegan principalmente a las arterias, y es así como se da la conducción eléctrica del corazón.
Espero que les sirva este video para que puedan entender acerca de la fisiología de la circulación menor y la circulación mayor. Muchas gracias. Espero que les sirva este video para que puedan entender acerca de la fisiología